industrial, en la cual nosotros por el momento nos desligamos un poquito de la estequiometría que conocemos, que hemos estudiado, que han estudiado en su curso preuniversitario, ¿ya? La química explica cómo está constituida la materia, sus propiedades, la diversidad de sus manifestaciones y las múltiples transformaciones que ocurren. La materia está íntimamente ligada al cambio y siempre se requiere energía. Se dice que la química estudia la materia, energía y el cambio. Entonces, este término sí lo manejamos y solamente estamos haciendo un refresco, ¿no?, de este término. En la química se interesa mucho por las reacciones químicas. Cómo están los compuestos iniciales o reactivos para generar un producto o varios, o para generar los productos, no de forma general. La química en este ciclo, perdón un ratito ya. Ya, bien, está pasando. Lamentablemente estoy en el balcón, en un segundo piso, y al lado de la calle, ¿no? Entonces escucho cuando pasan los vendedores, ¿no? Entonces la química va a realizar una función muy importante en todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Para ello nosotros vamos, para ello la química se va a basar en los fundamentos matemáticos y físicos. Es decir, la química va a estudiar la materia, la va a estudiar, la va a observar, la va a ver cómo el comportamiento, luego la va a formular, ¿no? La va a formular, le va a dar una fórmula matemática, ¿no? Una forma matemática, y luego va a comprobar, lo va a comprobar. Si esta comprobación coincide con el diseño matemático o con la fórmula que se ha planteado, entonces diremos que el estudio está correcto. Si no, si falla algo, nuevamente regresamos a la observación. Observación, formulación, comprobación. ¿Correcto? Entonces, la química es la ciencia que describe la materia, sus propiedades físicas y químicas, los cambios que experimenta y la variación de energía que acompañan a dicho proceso. Entonces, esto aquí ya es un concepto bien amplio de lo que es la química. Y ustedes observen aquí, la química es una ciencia social en la cual está basado. ¿Se me escucha, por favor? Se escucha, profe. Sí, se escucha. Me salió un aviso de que no, como si estuviera fallando algo. Bien, entonces la química, si ustedes observan, está en todo. Toxicología, fisiología, la medicina,
geología, ¿no? En todos los elementos, la electrónica, la biología, es bastante extenso. La química, sin la química nosotros no vivimos prácticamente. Tenemos que conocerla, tenemos que verla. En este proceso de la pandemia, ustedes muy bien han visto que la química está así de una manera acelerada, estudiando el comportamiento de otra materia, el virus, ¿no? El virus del COVID-19, ¿no? En la cual se han abocado todos los científicos en forma de destruir, que haya una química dentro de ella para que el virus pueda destruirse. Entonces la química es indudablemente una ciencia muy importante en nuestra vida. O sea, a veces pasa desapercibido, pero nosotros estamos rodeados de la química, ¿no? A veces el ser humano, al escuchar química, lo asocia a un peligro o de repente con componentes no naturales que lleva productos químicos que son nocivos. Pero hay que ser consciente que día a día la vida no sería mejor de no ser por la química. No tendríamos medicina, no tendríamos agua limpia, gasolina para los automóviles, etc. Entonces, la química siempre así se siente un poquito, digamos, alejada o porque nos da miedo, ¿no? Algunos dicen, no, este contiene productos químicos, ¿no? ¿Cómo será? Todo eso, pero sin embargo, tenemos que recurrir a ella. A finales del siglo XIX nace la verdadera industria química y se empieza a utilizar el carbón y el petróleo, lo que trae consigo una gran cantidad de productos derivados. Y aparece la sociedad industrial. Gracias a esto también se generan nuevas fuentes de trabajo, las relaciones laborales, los nuevos productos cambian los modos de vida, las costumbres. Y aparecen los grandes complejos industriales, ¿no? También con ello conlleva a una dura competencia internacional que genera fuertes dependencias en los países no industrializados, ¿no? Entonces, los países subdesarrollados, no industrializados, porque el avance de un país se mide por la industria que tenga. Y nosotros, lamentablemente, nuestros gobernantes no apuestan por tener su propia industria, a pesar que tienen el material humano, a pesar que tienen unos talentos que son ustedes prácticamente, que están en formación en estos momentos. Sin embargo, el gobierno no apuesta en formación. ¿Y por qué razón? Porque todo está enlazado, está encadenado, ¿no? Los grandes no quieren que los chiquitos salgan, y cuando el chiquito necesita dinero, lo único que le prestan plata siempre y cuando hagan carreteras, hagan escuelas, por decir ya escuelas, pero nunca para hacer una industria. Para hacer una industria no les prestan. Entonces, las condiciones, cuando ellos prestan un dinero, es que a qué le vas a destinar ese dinero. Si lo destinas a una carretera, ya te presto. Si lo destinas a una industria, no te presto. Bueno, son políticas grandes que a grosso modo se lo voy le voy dando un alcance, ¿no? Un alcance pequeño, ¿no?
El aprovechamiento de los recursos naturales genera serios problemas a la sociedad que amenazan con dañar de forma irreversible el entorno natural, ¿no? Eso indica que lo natural se puede agotar, se agota, ¿no? Y hemos visto anteriormente en la era de la industria química que aparece, por decir, mostramos ahí el ejemplo de la fibra sintética que reemplazaba a la lana, ¿no? Al hilo, ¿no es cierto?, natural que salía de los animales. Entonces, la química en el siglo XXI tiene ya otros retos fundamentales para nuestra supervivencia, que son las siguientes, ¿no? La búsqueda de nuevos medicamentos al alcance de todos. Ya eso hemos mencionado. Siempre la medicina tiene que estar al alcance de todos. Promover el ahorro y el reciclaje de residuos. No contaminar el medio ambiente. Búsqueda de nuevos recursos energéticos. La energía, ¿no? Tenemos que tener nuevos recursos. Alimentos para todos. Uso adecuado de abonos e insecticidas, ¿no? Entonces, estos retos para la supervivencia del ser humano, ¿no?, es bastante tedioso. Se lo dejo aquí a ustedes, ¿no? La lucha contra la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, etc. En el siglo XX se han visto tres revoluciones sucesivas: la revolución química, la revolución nuclear y la revolución electrónica. De estas tres, ¿no?, la era química es la que ha entrado con mayor profundidad en nuestras vidas, ¿no? Y ustedes saben también, creo que saben también, ¿no?, la salud y el bienestar de nosotros, la cloración masiva de las aguas en forma general, ¿no? El agua potable no tiene cloro, y así sucesivamente la química ha aportado mucho en nuestra vida, en nuestra sociedad. En la alimentación, ¿no?, también el proceso de Haber para sintetizar el amoníaco fue desarrollado a principios del siglo XX. Permitió resolver el problema de alimentar a una población creciente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos más sobre lo que es la química, en qué momento se utiliza, viene la guerra, la química está marcada ahí, los explosivos, etc. ¿Ya? Entonces eso se lo dejo para que ustedes lo lean. Los procesos químicos sostenibles o procesos industriales sostenibles. Procesos químicos industriales sostenibles, es decir, que deben sostenerse durante mucho tiempo para poder ser útil a nuestra sociedad. Entonces dice, una nueva concepción sobre los procesos industriales, los denominados procesos industriales sostenibles. Estos son utilizados en las plantas industriales de empresas responsables y competitivas para elaborar productos químicos. Estos procesos innovadores deben incorporar en su diseño etapas que sean eficientes, generen menos residuos y desechos, no contaminen el medio ambiente,
y utilicen sustancias que sean inocuas, así como los productos y subproductos elaborados por ellos. ¿De acuerdo? O sea, la industria debe tener en concepto general no contaminar el ambiente, los subproductos y subproductos, ¿no?, que sean inocuos, que no sean contaminantes, etc. Estos procesos que se realizan en la industria deben ser seguros. Entonces, si nosotros queremos abarcar la química, entonces decimos que tiene que haber una seguridad industrial, ¿no?, que es internamente para los trabajadores de la industria, como externamente para las comunidades y ecosistemas. No contaminen el medio ambiente, no contaminen a las comunidades. Ustedes han visto hace poco una noticia por ventanilla, en la cual toda una comunidad está con plomo, ¿no?, en los pulmones, debido a la industria que está cercana a ellos. Entonces, eso no se debe dar, es uno de los principios fundamentales para que una industria sea sostenible, ¿no?, en el tiempo. Y también hablamos de los recursos siempre renovables, ¿no? En los principios del diseño de procesos industriales sostenibles, tiene que conjugar aspectos inherentes al diseño de procesos, minimizando el impacto ambiental y mejorando la sostenibilidad del diseño final. Entonces, ya le voy repitiendo 3 veces para que quede siempre en nuestro disco duro, ¿no? Acciones de la química sostenible en el flujo de productos químicos. Acciones. En la obtención de materia prima, ¿no?, uso de materias primas renovables. Se pueden renovar. Reversible, ya si queremos usar el término, ¿no? Reversible. Que haya suficiente materia, o sea, que no se agote, La manufactura, ¿no?, en la preparación de los productos. Diseños de procesos industriales más eficientes. La energía, sin usar reactivos peligrosos o nocivos y que generen residuos inocuos. El uso de los productos y materiales. Diseño de productos que no dañen la salud ni el medio ambiente. Bien, se recarguen todos los puntos. Y la eliminación de todos esos residuos, de todo diseño de productos biodegradables, ¿no? Biodegradables, o sea, que no dañen el medio ambiente. Eso es algo muy importante y se está luchando ahora bastante fuerte con no contaminar el medio ambiente. Ahora vamos a ver lo que es un laboratorio y una planta industrial. Un laboratorio, ustedes lo habrán revisado en el colegio, su laboratorio en forma bastante pequeña, un experimento, otro experimento, lamentablemente no podemos hacerlo por la pandemia que nos agobia a todos. Entonces, un nuevo procedimiento desarrollado en el laboratorio, por ejemplo, para la obtención de un producto, no está todavía maduro para la industria. Es decir, si tú haces un trabajo en el laboratorio, no está listo para hacerlo, aplicarlo a la industria. Hay varios pasos que se dejan de ver en el laboratorio. El trabajo en el laboratorio tiene lugar en otras condiciones y con diferentes puntos de vista que el de una planta industrial. En el laboratorio lo más importante es la reacción, es decir, el proceso de transformación, la preparación de la materia prima, por ejemplo, la filtración con un embudo de vidrio, son cuestiones secundarias.
sea, uno lo ve como una parte de un instrumento de laboratorio más, ¿no? Un embudo, un papel filtro, etcétera. Entonces lo vemos, ¿no? En cambio, cuando tenemos nosotros una industria, tenemos que ver otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando realizamos por el contrario, en la planta industrial, el proceso de transformación, la reacción tiene lugar casi siempre en utensilios y aparatos de construcción relativamente sencilla, mientras que la preparación de las materias primas y el acondicionamiento de los productos requieren con frecuencia un considerable despliegue de aparatos. O sea, necesitamos otros equipos. Por ejemplo, podemos pensar aquí, por ejemplo, nosotros en una planta industrial, digamos, tenemos lo siguiente. A ver, un ratito. Tenemos, por decir, aquí, vamos a preparar, por decir, el vino, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí primero vamos a ver si escribe. Ya, ahí tenemos. Aquí primero va a ingresar la materia prima. La materia prima, en este caso, si es el vino, serán las uvas, ¿no? Donde hay un equipo, se tiene que tener un equipo llamado despalilladora. Es decir, le va a quitar los palitos a la uva, despalilladora, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un equipo, o sea, tenemos que preparar la materia. En el laboratorio ya la tenemos, casi no lo vemos porque estamos en pequeñas cantidades, ¿no es cierto? Luego viene la molienda o estrujado de la uva, ¿no? La molienda o el estrujado de la uva, ¿no? La molienda, ¿no? La molienda, ¿no? La molienda o estrujado, ¿no? De la, ¿no? Y después recién viene al reactor. Un reactor, ya hemos dicho, cualquier equipo donde hay una reacción química, en este caso se va a producir la fermentación. La fermentación, es decir, el azúcar de la uva, se va a transformar en alcohol, ¿no? Y se le agrega ciertos reactivos químicos, ¿no? Luego de esto viene la filtración, una filtración. Se va a filtrar porque está con todos los ollejos, ¿no? Se llama, ¿no? Entonces se produce la filtración, se filtra todo. Luego de la filtración pasa a un tanque donde se le deja reposar y todas las partículas que están, las partículas pequeñas que no se han retenido en la filtración, todavía las más pequeñitas, quedan en la superficie. Y se le agregan, ¿no?, clarificadores. Los clarificadores
son productos químicos en los cuales aglutina todas estas partículas finas y las precipita, ¿ya? Entonces tenemos aquí una clarificadores, ¿no? Clarificadores. Luego, una vez que tenemos, ya lo llevamos a otro tanque. Como las partículas finas están ya aglutinadas acá en la parte inferior, entonces por aquí hay una salida en la cual es por decantación pasa a otro tanque. El paso de esta solución, al otro, el paso, se le llama trasiego. Se le llama trasiego, ¿ya? Entonces, el paso solamente trasiego. Hay que hacer el trasiego. Hay que pasarlo a otro recipiente, ¿no? Y luego ya viene el embotellamiento, ya puedo decir, del vino, ¿no? Del vino. Entonces ya tenemos el vino, el vino embotellado, ¿no? Embotellado. Entonces, en el laboratorio, toda esta preparación de aquí, todo esto de aquí, hasta la fermentación, no todo lo de aquí, es el acondicionamiento de la materia prima. Acondicionamiento de la materia prima. Esto no lo hacemos en el laboratorio, simplemente de frente, casi de frente, lo vamos a la reacción. Y después de que tenemos el producto, ¿no? Aquí tenemos todo un proceso para poder hacer la separación del producto. ¿De acuerdo? Entonces, estamos observando, ¿no? ¿No? Lo que estamos mencionando aquí, ¿correcto? Lo estamos mencionando aquí. A pesar de lo mencionado, los principios fundamentales usados en las operaciones de laboratorio son los mismos, por lo que constituyen la base para las operaciones y procesos unitarios a nivel de una planta industrial. Es decir, de todo modo, ese trabajo de laboratorio, previo de laboratorio, son usados para determinados procesos y operaciones unitarias a nivel de una planta industrial. Entonces, una operación y procesos unitarios, ¿no? Son lo que vamos a mencionar poco a poco, ¿no? Aquí. En la obtención de las actitudes a partir del carburo de calcio, ¿no? Se coloca un tubo de ensayo, una muestra de carburo de calcio, el que está aquí, carburo de calcio, se adiciona agua y se desprende un gas rápidamente, ¿no? El acetileno. Este acetileno es recogido en un vaso, ¿no? Con agua. Va a recoger el gas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es a nivel de laboratorio. A nivel de industrial,
ya tenemos diferentes, ¿no? Carburo fino, correcto, carburo grueso, ya se va haciendo una molienda, hay unas paletas que van a agitar, hay una agitación, hay diferentes instrumentos para poder nosotros realizar la obtención del acetileno, ¿no? Entonces, nosotros vemos ya la gran diferencia que hay, pero sin embargo, es útil la parte del laboratorio porque de ahí partimos, ¿no? No vamos a construir, ¿no?, toda una industria para ver una reacción que de repente tiene otras necesidades, ¿no? Entonces, primero a nivel de laboratorio. Por eso dice la base para los procesos industriales, ¿no? Los diferentes procesos unitarios. Tenemos la separación de mezclas, ¿no? Entonces tenemos una operación unitaria, que sería el tamizado. El tamizado, ¿no?, se utiliza para separar mezclas de sólidos pulverizados en granos de diferentes tamaños. Entonces aquí tenemos un tapiz, ¿no?, de diferente tamaño, ¿no?, ¿de acuerdo? Y que son utilizados para separarlo ya de acuerdo al tamaño que uno desea, ¿no? Una operación unitaria, ojo, una operación unitaria. La filtración a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, se emplea para separar un sólido mezclado con un líquido. Entonces, hay un sólido con un líquido, lo vamos a filtrar. Y lo hacemos pasar a través de un papel filtro que se acopla al embudo, ¿no? Entonces, a nivel de laboratorio. A nivel de industria, utilizamos la llamada filtro de prensas y marcos, ¿de acuerdo? O un tipo ya no es un vasito, etcétera, es todo un equipo en la cual, para el que el fluido vaya ya en gran cantidad, nosotros utilizamos ya otros equipos más, una bomba que le va a dar energía para que pueda pasar a través de los filtros de placas y marcos, donde se le coloca una lona, ¿no? Son en forma vertical varias placas que en su interior tienen un filtro, ¿no? Un filtro, ¿no?, en la cual queda todo el sólido. Eso a nivel industrial se le llama torta, la torta del filtro. Entonces, realmente cuando uno realiza ese proceso, se necesitan otras variables. Por ejemplo, la potencia de la bomba. La potencia de la bomba debe ser lo suficiente necesario para poder que ese fluido pase a través de los filtros. Ahora, en el filtro se va acumulando todo ese sólido y hay un tiempo de trabajo, porque no el grosor de la torta, el grosor de los sólidos que se van quedando, no puede ser muy ancho, por decir, hablando así un poquito más, digamos, con términos más sencillos, ¿no? Más ancho. ¿Por qué razón? Porque si esa torta al inicio, que no hay nada, después va engrosando, va siendo más grueso, tiene que haber un tiempo óptimo de la filtración, debido a que si es muy ancho, la torta es muy ancho, entonces la potencia de la bomba que tengo que utilizar para que pueda pasar ese grosor sería mayor, y todo está ligado a los costos, ¿de acuerdo? Todo proyecto, toda industria
está ligado a los costos. ¿Ya? Muy importante. Siempre cuando uno realiza un proyecto, generalmente los costos son mucho más importantes. En este caso, el proyecto de la vacuna, ¿no? Quizás ahí se invierte porque ya es muy necesario. Ya no se mide ya los costos, simplemente se trata de obtener lo que uno desea, ¿no? En este caso, ¿no? La vacuna, por decir, ¿no? Pero cuando ya es una industria en donde vas a tener productos para la sociedad, entonces ahí sí tiene que ver los costos. Recuerden que cuando uno realiza un producto, tiene que tener bajos costos para que toda la población, toda la sociedad lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, y si es un producto, un buen producto que da bienestar a la sociedad, tiene que ser sostenible, tiene que ser renovable, es decir, que no debe agotarse la materia prima tan rápido, ¿de acuerdo? O debe haber en abundancia o se puede renovar, ¿correcto? Tenemos la separación magnética. Bueno, no, esta técnica se usa para separar cuando en la mezcla hay sustancias magnéticas, como el hierro, ¿no? De otras que no lo son. Lógico, porque si no va todo mezclado, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? La propiedad de ser atraídas por los imanes que presentan estas sustancias se aprovecha para separarlo del resto. Entonces, la separación magnética, ¿no? La separación magnética. La decantación que habíamos mencionado en antes, ¿no? Mire, aquí, por ejemplo, tenemos una pera de decantación, un embudo de decantación, una pera de decantación, ¿no? Pera de decantación. Entonces, tenemos dos soluciones que no son miscibles, ¿no? No son miscibles. En el vino habíamos mencionado los sólidos, entonces iban a precipitar los sólidos, y por aquí iba a quedar el vino, ¿no? Digamos, el vino clarificado. Y por aquí se le hacía un orificio para que pasara a otro tanque. Entonces, por decantación, el vino pasa y los sólidos están aquí abajo. En este caso tenemos dos soluciones, o sea, los dos son líquidos. Los dos son líquidos. Uno con menor densidad y otro con mayor densidad. Entonces, simplemente los separamos, abrimos la llavecita y vas saliendo todo hasta que nos quedamos solamente con, en este caso, con el aceite, ¿no? Son dos soluciones no miscibles. Como ejemplo se está poniendo el aceite y el agua. La cristalización también y precipitación también es otro método, otra operación unitaria que se hace a nivel de laboratorio y también se hace a nivel industrial. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos para obtener la cristalización? Es concentrar la solución. Una vez concentrada la solución, ¿no? Bien concentrada, con lo que nosotros deseamos separar, por decir sulfato de cobre, entonces tenemos aquí, concentrando sulfato de cobre, disolvemos hasta agotar toda su solubilidad, ¿no? Entonces queda concentrado. Una vez que está concentrado, lo filtramos. Y una vez que está filtrado, ya aquí esta solución ya comienza, como está saturada, se deja y se va evaporando el agua y se va formando los cristales de cobre. Entonces podemos sacar sulfato de cobre, sacamos los cristales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería el proceso de cristalización, que a nivel de laboratorio, a nivel industrial, lo van a ver ustedes más adelante en sus cursos, ¿no? De procesos industriales 1, bueno, aquí generalmente estoy trabajando con los jóvenes de especialidad de ingeniería industrial. En esta oportunidad estoy trabajando con la mitad de industriales y la mitad de sistemas. Entonces, lo de sistemas
ya no lo ven, ¿no? Ya este es su curso de química único y listo. Bien, aquí tenemos una destilación. Entonces, ¿cuántos tipos de destilación conocemos? ¿Cuántos tipos de destilación conocemos? Conocemos así de forma general dos tipos de destilación. La destilación simple y la destilación fraccionada. Después hay otros subtipos de destilación, hay otros, pero generalmente tenemos la destilación simple y la destilación fraccionada. Entonces, un proceso de destilación se da cuando se quiere separar de una solución, ¿no?, uno de los componentes. En este caso, tenemos alcohol y agua aquí. Entonces, tenemos aquí un matraz. Se le llama matraz porque aquí en la parte inferior es plana. A veces se le llama un balón, pero el balón es esférico, completamente esférico. Pero aquí, debido a esta base, le llamamos un matraz, ¿no? Igual que aquí también tenemos un matraz, ¿no? Un matraz también tenemos aquí. En este, donde dice destilado de alcohol, tenemos aquí también un matraz. Entonces, este balón o matraz, ¿no? Aquí tenemos un tapón que se le hace un agujero y se coloca un termómetro. ¿Con qué finalidad? De ver la temperatura a la cual destila uno de los componentes. Luego tenemos aquí un intercambiador de calor, un condensador, un tubo refrigerante. Miren cuántos nombres, ¿no? Tubo refrigerante, condensador, intercambiador de calor, ¿no? Generalmente en el laboratorio le llamamos condensador. Entonces, por aquí va a entrar el agua, que es el refrigerante, y va a pasar a través de un serpentín, tubitos, serpentín, ¿no? Y sale por aquí. A ver, perdón, disculpen. El agua va a estar en la parte externa, ¿ya? Y el vapor de alcohol, en este caso, va a pasar a través del serpentín. ¿Con qué finalidad? De que el agua lo enfríe, ¿no? Lo enfríe y lo condense. Entonces el condensado, viene aquí el destilado, llamado destilado. Lo que se condensa pasa al estado líquido, ¿correcto? A ver, por favor, nuevamente. Mire, se calienta, están el agua y el alcohol. El alcohol va a destilar aproximadamente, bueno, acá dice 65, hay otros alcoholes que 78, 80, ¿de acuerdo? Y el agua, ¿a qué temperatura va a destilar? A 100 grados centígrados. Entonces, cuando hay un margen grande, ¿no?, podemos utilizar una destilación simple. Cuando el margen de los componentes que están en esa solución es amplio, entonces podemos utilizar una destilación simple. Entonces aquí calentamos, le agregamos calor, la temperatura ya. A ver, la temperatura no va a cambiar, no va a subir hasta que todo el alcohol haya destilado. Por más calor que le agregues en este instante, el termómetro, la temperatura no va a subir. ¿De acuerdo? Porque es el calor latente. Recuerden eso, calor latente, ¿no? Entonces, cambio de estado de líquido, alcohol líquido que está aquí, a alcohol vapor.
llega por aquí, va a entrar al serpentín, el agua por la parte exterior lo va a enfriar, lo va a condensar y se obtiene el alcohol ya con otra más concentrado, ¿no? Alcohol puro, podríamos decir casi puro, ¿no? Porque todo producto siempre tiene cierta solubilidad, entonces va a arrastrar un poquito de agua de todo modo, ¿no? Entonces, bien, entonces, esta es la destilación. Miren, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente, y atentos por favor, la pregunta es la siguiente. El agua entra por aquí y sale por este lado. ¿Por qué razón? ¿Me pueden decir por qué razón? Actúa como enfriante para condensar el alcohol. Ya, pero ¿por qué no entra por aquí el agua y sale por aquí, por decir? ¿Por qué tiene que ser por aquí? ¿O de repente no nos da igual que esta entrada sea aquí o sea por aquí? ¿O es indiferente? Porque tiene que ser en sentido contrario al fluido que sale del matraz. Sido contrario al fluido. Para su conocimiento, a veces hay, digamos, este es un refrigerante, ¿no es cierto? Entonces, hay refrigerantes en contracorriente y hay refrigerantes a corriente, o sea, en el mismo sentido. O sea, no es la razón, ¿no? Sigan pensando, o sea, ahorita quiero que piensen, ¿no? Quiero que piensen. ¿De capilaridad? ¿Por qué? Por acción de capilaridad. ¿Para qué hay aquí? Por acción de capilaridad del agua. Ya, a ver. Sigan pensando, porque cada cosa que ustedes me digan, ¿no? Es importante para poder razonar, para obtener la lógica. Siempre la química quiero que les tengan la lógica, no lo, digamos, propiamente la química y punto, ¿no? Porque de repente van a utilizarlo poco, pero la lógica sí debe estar siempre presente, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, es por si ustedes observan aquí, esto de aquí está en plano inclinado, ¿sí o no? Está en plano inclinado. Entonces, nosotros, si está en plano inclinado, entonces vemos así, para exagerar un poco. Plano inclinado. Qué mal pulso que tengo, joven. Ay, ya no, ya. Entonces vamos a ver, vamos a ver aquí. Ya es por la posición, ya. Y por aquí tenemos la otra línea, ¿no? Ya, miren, está inclinado, ¿no es cierto? Y por aquí por el centro va a pasar, ¿no? En un tubito aparte, ¿no? Un tubito, vamos a ponerlo así nomás. Después del tubito va a pasar esto, ¿no? Si es plano inclinado, miren jóvenes, la entrada tiene que ser por aquí. ¿Por qué razón? Porque tiene que vencer la gravedad. La gravedad va a tener que vencer para poder salir por este lado. O poder salir, ¿de acuerdo? Entonces, con ello, nosotros garantizamos que siempre va a haber agua, va a haber refrigerante en esa zona que quiero yo condensar, ¿no? Que quiero enfriar. Pero si el agua entra por aquí, si el agua entrara por este lado de aquí, no por aquí, ay Dios mío, por ese lado de ahí, a ver, bueno, creo que estoy mal posicionado.
Ya, a ver. Entrada por este lado, entonces baja, ¿no? Baja rápidamente y sale. O sea, yo tengo que ponerle bastante caudal para que pueda mantenerse lleno, porque la finalidad es que enfríe, ¿no? Entra por aquí y sale rápido. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? A ver, alguno de ustedes. A ver, Profesor, sí. si estás inclinado, entonces sería más para que tenga más energía el recorrido o que genere más calor y así No, se no pueda va a subir generar más más fácil. calor. No va Es a generar más calor. para Sino que se mantenga más tiempo el exactamente. O sea, agua. el agua como tiene que subir para salir, entonces se garantiza que siempre va a estar lleno de agua, de refrigerante. ¿De acuerdo? En cambio, si lo pones por la parte superior, como está en plano inclinado, está en bajada, el agua se sale rápidamente y tienes que ponerle mucho flujo, bastante flujo para poder garantizar que esté lleno de agua siempre ese condensador. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Ahora, si el condensador estuviera en esta posición, en posición horizontal, puede decir, ¿no? En posición horizontal. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver si hago esto. A ver, si estuviera en posición horizontal, ¿no? Si está en posición horizontal, no hay ningún problema. Entra el agua por aquí, sale por aquí, ¿no? Aún así, ¿no? El agua debe entrar por aquí porque va a vencer un poquito de gravedad, ¿no? Del espacio, ¿no? De todo modo, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Está bien? Pero quizás se garantiza casi siempre aquí que todo el tiempo va a haber agua, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, en un plano inclinado, no. En un plano inclinado, ¿no? Ahí tiene el plano inclinado. Entonces, entra el agua por aquí y se sale rápido. ¿De acuerdo? Y el agua tiene que estar lleno porque tiene que estar enfriando el tubito del centro, ¿no? No el tubito del centro, ¿no? El tubito del centro. El tubito del centro, ¿no? Acá hay un tubito, ¿no es cierto?, donde va a pasar el alcohol, ¿no? Por aquí. Entonces el tubito está por aquí, ¿no? De acuerdo, por aquí, por el centro pasa el alcohol y por el exterior está el agua. Entonces, se dan cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, esta es una lógica que ustedes deben siempre aplicar, ¿no? A veces se dan cuenta al momento de trabajarlo, pero ya de hecho que el agua, aquí vence, el agua para subir, vence, el agua va a estar aquí hasta la hora que sale, ¿no? Le toca salir, ¿no? En cambio, si tú le echas agua por aquí, rápidamente, como está en bajada, sale el agua rápidamente, ¿no? Se va y queda vacío y se debe enfriar. Entonces, por esa razón, la entrada del agua debe ser por la parte inferior. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta, jóvenes, por favor? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Sí, profe. Sí. Siempre esa lógica que ustedes van a hacer poco a poco, tanto en el laboratorio como lo desarrolle su profesor o su profesora, siempre la lógica de por qué las cosas, por qué es esto, por qué es este otro, al menos que sean ya, digamos, cosas que no se pueden justificar, ¿no? Y ya que han demostrado que siempre se cumple, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? A ver, discúlpenme que ahorita se me ha ido de la mente. Axiomas, creo que le llaman, ¿no? Bueno, se lo dejo para ustedes. Ya, entonces, ahora, y el proceso de destilación fraccionada no es nada menos que este proceso encima de otro y encima de otro. No sé si ustedes han visto en la refinería de Conchán, de La Pampilla, esas torres grandazas. Esa es una destilación fraccionada. Y se utiliza la destilación fraccionada cuando los puntos de ebullición de los componentes que están en esa solución son bastante cercanos. 48, 50, son 2 grados. Si tú le das energía, inmediatamente
te llevas el componente que destila 48 y el que destila 50. Ya vas a tener una mezcla. Entonces, ¿qué utilizas? Una destilación fraccionada que son varios. O sea, varias destilaciones simples. Entonces, en la primera pasa, en la segunda pasa menos, en la tercera pasa menos, en la cuarta... Entonces, el más volátil estaría en la parte superior. Y a eso se le llaman productos de topes, los más volátiles. Y los menos volátiles se le llaman productos de fondo, en esa columna de destilación en forma vertical, ¿no es cierto? Lo estamos imaginando. Bien, entonces eso es con respecto a la destilación. Y todas esas operaciones unitarias, ¿no? Un reactor, un condensador, etcétera, ¿no? Un destilador, todo da en conjunto la industria. Ya tenemos una industria. Y nosotros, para poder estudiar esta industria, nosotros no la podemos estudiar en conjunto porque es muy compleja. Es muy compleja. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo vamos a estudiar por partes. Es decir, aquí tenemos un sistema, miren, así, lo separamos. Entonces tenemos entrada, salida, otra entrada por aquí, pero si nosotros lo estudiamos en conjunto no sabemos por dónde partir. Entonces lo vamos a estudiar poco a poco, ¿no? Entonces aquí ya tenemos uno de ellos, por decir, este precalentador, ¿no? Otro sistema, entrada, salida, etcétera. Entonces nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a realizar. Este estudio lo vamos a hacer nosotros en la estequiometría ligado a la industria. ¿De acuerdo? En la parte final de esta primera parte vamos a realizar todos esos balances. Pero los balances más simples, balance total y un balance por componente. Ya lo vamos a ver poco a poco. Con calma nomás vamos avanzando, llevando todos los conceptos un poco sólidos al momento de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, en esta industria, nosotros no lo vamos a estudiar todo en conjunto, ¿no? Puedo agarrar también aquí un contorno también, un sistema, ¿no? Un sistema de esto de aquí. Si yo fuese necesario, entonces agarraría yo el total, así, por decir. Ahí puedo agarrar, o todo el total, ¿de acuerdo? O sea, yo escojo mi sistema, ¿ya? Yo escojo mi sistema, ¿ya? El que sea más adecuado y lo vamos a analizar poco a poco más adelante. Ahora nosotros ya vamos a ver que en esta industria, todo esto, algunas industrias, le menciono, la industria alimenticia, la panificación, envoltura de productos de los vegetales, etc. ¿Ya? Ahí está la industria del vino. Miren, los tanques que se utilizan no son tanques de metal, son tanques de madera, donde esa madera es una madera especial, cual el vino va a adquirir el gusto de esta madera. Le va a dar un sabor, es como un saborizante, ¿no? Le va a dar ahí, y ahí se van a almacenar hasta que madure el vino, ¿no? Su tiempo de añejo, para que pueda ser ya sacado al mercado, ¿no? Entonces hay todo un proceso en la industria, ¿no? En el proceso industrial de la leche, ¿no? Ustedes han visto muchas veces que la leche de la vaca a veces viene con mucha agua, por decir, con mucho líquido, mucho agua. Entonces, ¿qué se utiliza? Una operación unitaria de evaporación. Se evapora. Entonces se le llama leche evaporada, ¿no? Así dice, ¿no? Menciona en el tarrito, leche evaporada, porque se ha evaporado un poco del agua, se ha concentrado esta leche, ¿no? Otro procedimiento que se le hace, de repente otro proceso, ¿no? Que es la pasteurización, ¿no? En el caso de la leche, ¿no? Pasteurización.
¿Quién me dice qué es la pasteurización? Sí, dígame, ¿qué es la pasteurización? Correcto, o sea, mata las bacterias. ¿Y en qué consiste ese proceso? ¿En qué consiste? O sea, también la pasteurización hace que mate todas las bacterias, pero ¿cómo lo logran? ¿Ponerlo a alta temperatura? El cambio brusco de temperatura. Cambio brusco, ¿ah? Cambio brusco de temperatura. En este caso se llama pasteurización. En otros procesos tiene otro nombre, ¿no? Y el cambio brusco de temperatura generalmente ocasiona eso, que la materia se descomponga rápidamente, ¿no? La materia, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Ahí está la bacteria, es una materia, de todo modo, materia viva, ¿no? Pero, perdón, bueno, son bacterias, ¿no? Ustedes recuerdan que el narrador deportivo Daniel Peredo, ¿no? Peredo, ¿no? Recordarán ustedes que falleció y en las comunicaciones dijeron que, bueno, el reportero deportivo había estado jugando su fútbol, ¿no? Y entonces el cuerpo estaba todo caliente, fue y se tomó una bebida helada, una gaseosa helada. Entonces se le reventaron los pulmones, ¿no? Con pulmones ahí, ¿no? Hay un cambio brusco de temperatura, los pulmones están calientes, ¿no? Y toma una bebida gaseosa, un cambio brusco, y se descomponieron todos los pulmones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el cambio brusco va a producir siempre un cambio en la materia, ¿no? En este caso, ¿qué hace? Mata las bacterias de la leche, ¿no? Que contienen la leche, ¿ya? Bueno, esta es la industria química, aquí tenemos la industria cosmética, ¿no? En los cuales utilizan colorantes naturales, deben ser naturales. Entonces, cuando un colorante es natural, entonces cuesta un poco más carito porque hay todo un proceso en obtener ese colorante. Por decir la cochinilla obtenemos el carmín. El carmín es el color rojizo, que según el pH es un más intenso o menos intenso, etc. Entonces es un compuesto orgánico. Y como es un compuesto orgánico, no le hace daño a la salud. Pero de repente hay un colorante inorgánico, preparado, ¿cierto? Entonces tiene ciertas sustancias químicas que en los labios de las damas, ¿no? De repente le causa ciertas irritaciones, a veces no, hay problemas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va influenciado en la industria química. Bien, entonces hasta aquí hemos visto todo lo que es la parte de industrial y hemos visto que en una industria nosotros podemos nosotros estudiarla, ya que es bastante compleja, en forma seleccionando una porción de toda esa industria, ¿no? Por partes. Vamos a ver ahora en forma poco rápida quizás los orígenes de la teoría atómica. Los orígenes de la teoría atómica. Bien. Las primeras teorías atómicas se remontan al siglo V a.C., cuando Leucipo y Demócrito sugirieron que el universo, que era toda la materia, estaba formada por partículas indivisibles, que era el átomo, ¿no? Que llamaron átomo. Demócrito
creía que estas partículas se hallaban en constante movimiento que podían unirse entre sí para combinaciones estables. Propuso que las diversas sustancias resultaban de los diversos tamaños y formas y arreglos de los átomos. La química se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, aunque estuvieron más interesados en sus aplicaciones que en sus principios fundamentales. O sea, agarrar la materia y esto, ¿para qué sirve? Ah, es un colorante, ya entonces ya para sus aplicaciones, pero no en sí cómo estaba estudiada la materia en forma interna, ¿no? Diferente. Bien. Entonces viene nuestro estudioso, ¿no? Dalton, ¿no? En la cual propone, ¿no? muchos conceptos químicos, y es Lavoisier el que da la ley de conservación de la masa. Y él realiza un experimento en la cual hace combustionar el estaño con el aire. Entonces se produce la reacción y se da cuenta que después de ese calentamiento, esa energía que le ha dado, el peso del vidrio, estaño y el resto de aire era el mismo, ¿no? O sea, el peso, la masa se había, en otras palabras, había una conservación de la masa, ¿no? Entonces, ahí tenemos la conservación de la masa, 12 gramos de carbono, 32 gramos de oxígeno, da 44 gramos de CO2, conservación de la masa, ¿no? Entonces, la masa total de la sustancia presente después de una reacción química es la misma que la masa total de la sustancia de la reacción. Esto lo conocen ustedes muy bien, ¿de acuerdo? Luego viene la ley de las composiciones constantes. Perdón, un ratito, por favor, un minutito. Profesor, está muteado. Profesor, disculpe, no se escucha nada. Ya, correcto. Como le pedí permiso un ratito, apagué mi micrófono. Ya, listo. Bien.
O sea, la ley de composición constante, ¿no?, indica, ¿no?, que si hacemos una reacción de diferentes componentes, la proporción de sus átomos, ¿no?, va a estar en una proporción definida, ¿no? Definida. En este caso, por ejemplo, una muestra de 10 gramos de agua, ¿no?, y una muestra de 27 gramos de agua. La composición de hidrógeno es siempre la misma, no interesa la cantidad. Entonces, podemos decir nosotros, todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, misma proporción y masa de los elementos constituyentes, ¿no? Agua, 10 gramos de agua, 100 gramos de agua, siempre la composición de sus átomos va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser el mismo, ¿no? Teoría atómica de Dalton, en el periodo de 1803 hasta 1808, 5 años, John Dalton, un maestro inglés, utilizó las dos leyes fundamentales de las combinaciones químicas, la ley de conservación de masa y la ley de la composición constante, ¿no?, como base de una teoría atómica, ¿no? Y ahí formula sus postulados, ¿no? Cada elemento químico se compone de partículas diminutas e indivisibles, denominados átomos, ¿no? Este postulado, por ejemplo, sabemos que es falso, ¿no? Ya sabemos que es falso porque ahí se puede dividir más todavía, ¿no? Pero, sin embargo, sirve como base para poder obtener, ¿no?, demostrar otros principios. Cuando estemos en el capítulo del átomo de Bohr, vamos a ver que vamos a utilizar varios postulados que no son ciertos, pero sin embargo nos ayuda para demostrar una determinada fórmula o experimento en la cual se basa y se cumple realmente, ¿no? O sea, nos sirve de todo modo. Si dos elementos forman más de un compuesto sencillo, la masa de un elemento que se combina con una masa fija del segundo elemento está en una relación de números enteros sencillos, ¿no? La teoría de Dalton. Entonces, un carbono con un oxígeno, monóxido de carbono. El carbono con 2 oxígenos, dióxido de carbono, ¿no?, en proporción de números enteros. Entonces, se vino haciendo experimentos para poder estudiar la materia en esa época. Entonces se sacaba una muestra de la cantera, un sólido, una roca, etcétera, y se llevaba al laboratorio. Entonces se sacaba otra muestra de otro lado, se llevaba al laboratorio. Y dentro de ello, aparecen, ¿no?, la materia que se descompone en forma espontánea, ¿no? Y materia que necesitábamos trabajarla, ¿no?, darle cierta energía para poder estudiarla. Entonces, en forma de roca no la podemos estudiar, no se podía estudiar. La pasaron a un estado líquido, la trataron de disolver, la disolvieron. Había también ciertas cuestiones para poder estudiarla, no se podía estudiar en forma líquida, y lo pasan al estado gaseoso. Ya comienzan a obtener ciertos elementos, ciertas sustancias, ¿no?, en estado gaseoso. Y aparece el tubo de rayos catódicos, el experimento de los tubos de los rayos catódicos, que no era más que un tubo, como ustedes lo están observando aquí, un tubo en la cual se le agrega la materia gaseosa
Y se coloca aquí un cátodo y un ánodo. Y se le aplica una fuente de energía para cerrar el circuito. Entonces la fuente de energía, ¿no?, hace que algo abandone de este cátodo y se dirija hacia el ánodo. A eso se le llaman rayos catódicos. Entonces, cátodo, polo negativo, conectada a la corriente. Ánodo, polo positivo, cierra el circuito. Ahora, cuando empieza el estudio de los rayos catódicos, se coloca la materia aquí a una atmósfera, ¿no? Le aplican una diferencia de potencial y no observan nada, no ocurre nada. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a generar vacío. Por decir, si habían 100 moles, ya conocemos el término, 100 moles, por decir. Entonces comenzamos a producir vacío, ¿no? Quitamos las moles, 90, 80, 10, por decir, ¿no? Entonces, ya le hemos quitado. Entonces, se ha formado un vacío acá. Se forma vacío, ¿no? Entonces, cuando se le aplica, o haciendo vacío, se le aplica una diferencia de potencial, una fuente de poder, ¿no? Entonces aparece una luminosidad. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ahí se empieza el estudio de los llamados rayos catódicos. Entonces, 2 electrodos se sellan en un tubo de vidrio que contiene gas a presión muy baja. Al aplicar alto voltaje, hay un flujo de corriente. Se desprenden los llamados rayos catódicos en el cátodo y viajan hacia el ánodo. Los rayos catódicos viajan en línea recta. Miren, una afirmación. Los rayos catódicos viajan en línea recta. Entonces, se demuestra al colocar sulfuro de zinc en la trayectoria de los rayos catódicos y se proyecta una sombra. Entonces, vamos a ver este experimento. A ver, vamos a hacerlo de esta forma simple, mejor. Aquí están los tubos de rayos catódicos. Ahí están los tubos de rayos catódicos, ¿no? Se le aplica una diferencia de potencial, ¿no? Aquí. Entonces estamos tratando de simular, ¿no?, el rayo catódico, el tubo de rayo catódico. Ya no importa, hay que quede. Ya. Acá está la fuente, ¿no? La fuente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, algo abandona de aquí, se viene para acá. Sí, aquí hay un vacío, ¿no? Un vacío, ¿no? Acá hay un vacío. Entonces está el vacío, ¿no? Entonces, se coloca una muestra de sulfuro de zinc. Se coloca una muestra de sulfuro de zinc. Los rayos catódicos vienen por aquí, ¿no? Entonces, los rayos catódicos salen, ¿no? Salen los rayos catódicos. Y se dice que tiene
un desplazamiento lineal, en línea recta, ¿no? Entonces aquí se produce una sombra, ¿no? Se produce una sombra ahí, ¿no? Se produce una sombra, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, debido a la producción de esta sombra, no deja pasar estos rayos catódicos, se produce la sombra ahí, ¿no? Produce la sombra. Esto ya no, ya. Se produce la sombra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros decimos que se desprenden y viajan al Senado, y viajan en línea recta, ¿no? Se demuestra al colocar sulfuro de zinc en la trayectoria de los rayos catódicos y se proyecta una sombra. ¿De acuerdo? Se proyecta una sombra. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si es que no se proyecta la sombra? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué podíamos deducir? Recuerden que los rayos catódicos producen esa luminosidad, ¿no es cierto? ¿Qué hubiese pasado si, qué podemos decir? Que no viajan en línea recta. Que no viajan en línea recta. ¿Cómo viajarían? ¿Conocen ustedes otra forma de viajar la luz? Curvado. ¿Cómo? ¿En curva? Curva no podríamos decir. Ondulatorio. ¿En ondas? ¿Una onda? En ondas, ondulatorio, ¿no? Entonces, si fuese ondulatorio, entonces, si fuese movimiento ondulatorio, entonces este movimiento pasaría así. Ay, perdón, a ver, vamos a ver. Pasaría de esta forma, ¿no? Pasaría así más o menos, ¿no? A ver, vamos a meter un poquito de grosor. Está bien. Un poquito de grosor, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, sería ondulatorio, por decir, pasaría así, Ajá. así, así, Ah, está hablando de los rayos. ¿no? Es un Entonces, tubo de... ¿se dan cuenta, no? Entonces la Eso de sombra, los rayos catódicos. la sombra ya no se produce, ¿de acuerdo? No aparecería sombra, ¿no? Porque el movimiento es ondulatorio. Hay ondas que van a Rayos pasar. catódicos. ¿Conforme? Ok. Ya, entonces regresamos aquí. Entonces, de esa misma forma, al aplicar un campo eléctrico y magnético sobre estos rayos catódicos, existen desviaciones que demuestran que tienen carga negativa. Ya lo vamos a ver. De acuerdo a mi profesor de mecánica de rocas, 700. Los rayos catódicos tienen masa y se demuestra al colocar una rueda con paletas en la trayectoria. Chocan las paletas y la mueven, ¿no? Entonces se demuestra que esos rayos tienen masa, no tienen masa. ¿Ya? Correcto. A ver, y antes de continuar, no quiero terminar porque tengo que enviarle estas diapositivas a ustedes ya. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito, voy a dejar de compartir. ¿Ya? Entonces, ya. Y necesito mi delegado. A ver, necesito mi delegado. Propuestas para un delegado. Profesor, buen día.